Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Lema y te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Fi. Acompáñame en este programa en donde vamos a estar recorriendo de qué se trata lo del reset presente, qué significa esto que están mencionando muchas veces con un reset mundial, un reset presente y en qué impacta, ¿sí? ¿Qué implica eso en la creación de realidad de cada uno? Así que bueno, ojalá que disfrutes de este programa como siempre, que te aporte y iniciemos entonces. Para iniciar el programa de hoy hago una pregunta y que es ¿qué es lo que está sucediendo a nivel humanidad? Hoy nadie puede negar que respecto de la pandemia, respecto de la crisis a nivel global que está sucediendo, pues es un momento de mucho caos, es un momento de mucha incertidumbre y es un momento en donde muchas veces sucumbimos ante el miedo, ante la incertidumbre y quizás cometemos el error de estar constantemente mirando hacia afuera. Como siempre te menciono a través de Universo Fi, a través de este canal, la propuesta es que por rediseñar tu interior, por ende, transformes tu realidad. ¿Qué significa esto? Que aunque muchas veces uno no lo entienda o se enoje o se moleste, entendé y comprendé que absolutamente todo lo que está sucediendo afuera en algún punto nos implica a cada uno de nosotros. Y ya sabemos que, como enseña la sabiduría ancestral iniciática, quien solamente se queda mirando hacia afuera, esperando soluciones, la paradoja de eso es que es más preso de ese afuera. Como te mencioné al inicio del programa, ¿de qué se trata cuando hablamos de reset mundial o de reset presente? Pues reset es una palabra que se la conoce en la jerga de la informática, que significa que un programa, una vez que comienza a funcionar, vuelva de nuevo a cero, ¿sí? O sea que reinicie y ahí inicie de nuevo. ¿Y qué significa esto? Que los sucesos que están sucediendo, valga la redundancia, a nivel mundial, nos están mostrando que nuestra realidad no puede depender de paradigmas externos, ni siquiera de la política, ni siquiera de la economía, ni de la religión, ni de la ciencia. ¿Qué significa esto? Que muchas veces tomamos esas coordenadas, como te mencioné, religión, ciencia, política y economía para tomar decisiones. O sea, miramos hacia el afuera y enseguida empezamos a tomar decisiones respecto de eso. Pues bien, ¿cuál es el gran problema de eso? Que, como enseñan las sabidurías originarias, hacer eso simplemente te pone dependiente o esclavo de esas coordenadas que están afuera. O sea, de esos paradigmas que te indican cómo funciona, cómo debería funcionar o cuáles son las soluciones, entre comillas, para lo que está sucediendo. Hoy en día, este reset presente es una invitación a que cada uno de nosotros nos reeduquemos. ¿Qué significa? Que, como muchas veces sucede, cuando uno constantemente se encuentra y nos encontramos ante repeticiones, lo mejor que uno puede hacer es, como decimos acá en Argentina, parar la pelota y iniciar nuevamente desde otro lugar. ¿Qué sucede cuando uno no hace eso? Pues que nuevamente lo anterior, o sea, lo que antes propició que se generara ese problema, nuevamente va a aparecer. O sea, va a ser cuestión de tiempo que se instale lo anterior. Y hoy en día la invitación es que cada uno de nosotros hagamos un reset respecto de cómo nos estuvimos o nos vinculamos respecto de ese afuera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mi invitación es la siguiente. Y que te empoderes significa que te preguntes, ¿cuál es el para qué de lo que estás viviendo? ¿Cuál es el para qué de lo que estás viviendo? ¿Y qué es lo que decidís crear? En estos momentos de crisis mundial ya está clarísimo, ya desde hace muchísimo tiempo, e incluso las noticias más recientes lo confirman una y otra vez, que las soluciones no van a venir de afuera. Y a lo sumo, si son las soluciones que siempre ese afuera vende, van a ser generadas desde el mismo lugar. O sea, en nombre de una solución van a seguir propiciando el problema.
Por eso, lo mejor que podés hacer para empoderarte es que te preguntes cuál es el para qué de lo que estás viviendo en estos momentos y lo principal, ¿qué decidís crear en tu vida? ¿Qué decidís crear en tu vida? Recordá que, como menciono aquí en Universo Fi, la realidad, esa realidad que muchísimas veces desde ese mismo paradigma, del paradigma de la ciencia, por ejemplo, nos invitan a percibir la realidad como algo totalmente separado de nosotros. Y eso tiene un problema terrible. Y el problema es que no somos partícipes de esa creación de realidad. Ese es el gran problema. Cuando uno empieza a querer encontrar soluciones en el afuera o esperando que esas soluciones vengan de afuera, automáticamente a tu mente interna, a tu cuerpo interno, a nivel inconsciente, lo aclaro, le estás informando que vos no tenés participación en esa realidad que afuera sucede. ¿Y cuál es el peligro de esto? Pues que entonces la solución y la realidad directamente está digitada por el afuera, ¿sí? Recordá que hay dos ejes fundamentales y que cada eje en realidad son universos y que tiene que ver con la creación de realidad. Y esos dos ejes son las palabras y las emociones. Todo absolutamente, como enseña el Kybalión, esas leyes herméticas, que es un mapa de creación de realidad, nos dice que absolutamente todo en nuestra realidad es una vibración, son grados vibratorios que nuestra mente los percibe como algo sólido, ¿sí? Como por ejemplo esta mesa, como por ejemplo el velador, como por ejemplo esta cámara delante mío. Los percibimos como algo sólido. Sin embargo, eso que es sólido en realidad es una vibración en un grado determinado. ¿Qué significa esto? Que eso que hoy en día vos percibís como un problema, lo podés empezar a transformar, lo podés empezar a resolver si comprendés que ese problema, ¿sí?, o tal situación está ahí para enseñarte algo. Por eso te mencioné lo del para qué. ¿Cuál es el para qué que le querés brindar a esta situación actual que estás viviendo? Una vez que hagas eso, pues entonces podés posicionarte desde un lugar en donde darte cuenta que la mejor postura que podés tomar es empoderarte. Y eso es qué es lo que decidís crear. O sea, no depender que dentro de unos meses, cuando aparezca, entre comillas, la posible solución, o voy a esperar a tomar tal decisión para hacer algo. No. La clave es que ya desde este mismo momento empieces a pensar, ¿sí?, cuál es el para qué de lo que estás viviendo. Y con eso vas a empezar a informarle a tu realidad que tu realidad no depende de la afuera. Eso no significa que lo deje a un lado. Eso no significa que uno se meta adentro de una cueva. Por favor, que no se entienda esto. Sino que eso le informa a tu realidad que cada uno de nosotros somos partícipes en la realidad que cotidianamente nos encontramos. Y eso significa que entonces ahí sí podemos hacer algo desde cada uno de nosotros para transformar esa realidad y no caer en las trampas en donde vamos a ver en el afuera a ver cuáles son las soluciones que proponen. Hace aproximadamente más de un año realicé un videoprograma titulado Profecías Incas, en donde te mencioné lo próximo que se iba a venir, pero no porque sea evidente, sino por lo que mencionan esas mismas profecías incas, que tiene que ver con un cambio de estado a nivel humanidad, que ese cambio no será a nivel global y que de aquí en adelante van a empezar a, de alguna manera, definirse ciertos equipos. Va a estar el equipo del cual dependa de la afuera y va a estar el equipo del cual conscientemente participa en la creación de ese afuera. Te pregunto entonces, ¿de qué lado te gustaría estar? Recordá entonces que si pones tu foco de atención en la información de la afuera, dependiendo de esa información, pues obviamente en tu realidad ingresarán mensajes como mantenete confinado, con todo lo que eso implica, tapate la boca con todo lo que eso implica, o sea, no tengas voz
ni voto ni expresión en tu realidad, o sea, tapate la boca, mantenete aislado y prácticamente no te vincules con alguien. Esos son los mensajes cotidianos, sociales, pero por sobre todo semillas a nivel inconsciente colectivo que se empiezan a comunicar. Te pregunto, ¿realmente crees que entonces la solución podría venir de un lugar en donde te dicen prácticamente que no hables, no te expreses, no te vincules y directamente mantenete confinado con todo lo que implica esa palabra? Recordá que tu realidad, la realidad de cada uno, la creamos constantemente a través de nuestras palabras y nuestras emociones. Por ende, detrás de eso, nuestras creencias, nuestras programaciones y esas leyes que nos han sido heredadas. Por eso es tan importante que conozcas cuáles son las programaciones que habitan en vos, cuál es esa información a nivel ancestral que dicta ciertas programaciones o te lleva a ciertos escenarios, o sea, guía tu barca hacia ciertos rumbos que por ahí no son los que te gustaría. Y a modo de cierre abriente de este video, quiero compartir contigo 3 claves que ojalá te aporten y te sumen en estos momentos también. Recordá que tu enfoque determina absolutamente toda tu realidad. A eso donde le prestamos atención, le estamos brindando nuestra energía. ¿Cómo le brindamos nuestra energía? Pues hablando y sintiendo de eso. Como te decía, si estamos constantemente mirando los noticieros, viendo qué hacer respecto de ese afuera, comentando lo que está sucediendo, dándole más poder, incluso hasta a veces si lo hacemos con chistes irónicos, es exactamente lo mismo. Eso lo que hace es alimentar más la condición de eso que creemos que en realidad lo estamos evitando o lo estamos simplemente comentando. Recordá que toda situación conflictiva tiene un mensaje importante para vos y que sí es importante que lo descubras, que lo descodifiques, porque ahí descubrirás cuál es esa repetición a nivel ancestral que pide por ser escuchada. Y la tercera clave es cuál es el para qué de este presente actual que estás viviendo, más allá de lo que te informe el afuera. Recordá entonces y aplicá, si gustás, estas 3 claves para que lo que sucede en el afuera, como siempre menciono, no te afecte a nivel ni emocional, ni te afecte a nivel de eso que expresás. De mi parte, ojalá que hayas disfrutado del video programa de hoy. Como siempre, me interesan tus comentarios. ¿Qué te ha aportado este video? Si conocías las 3 claves que te mencioné, ¿cómo estás experimentando o viviendo esta situación actual? Y lo principal, ¿cuál es el para qué de esto que estás experimentando, de esto que estás viviendo? Recordá, comentame en este mismo video, en caso de que quieras enviarme un mail también comentándome, contacto@universofi.com. Y como siempre te digo entonces, de mi parte, muchísimas gracias a vos, a todos los suscriptores, y nos encontramos entonces en un próximo programa de Universo Fi.